Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas tardes, noches, ya cada vez más tardes que noches. Sí, es verdad. Se acerca la primavera, esquiva, por cierto. Pero bueno, tratando de este viernes tarde-noche, llegar con alguna reflexión, con alguna noticia, como para llegar adobados contentos el fin de semana. El fin de semana. Bueno, muy bien. Bueno, Pablo, después de la presentación del programa, continuamos siempre con la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos, todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Casi Sábado, en esta edición correspondiente al viernes 15 de septiembre de 2023. Y así es, ya estamos en la mitad del mes de septiembre. Cómo pasa el tiempo de rápido, ¿eh? Y bueno, en este mes se conmemoran algunas cosas en el ámbito, internacional. Uno de los hechos más importantes que se conmemora es el golpe de Estado en Chile en 1973. Fue, el golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile, conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Carabineros y el Ejército, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular. Tropas del Ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron el Palacio de la Moneda, sede del gobierno. Allende murió precisamente en ese acto. Este golpe dio origen al establecimiento de una junta militar liderada por Augusto Pinochet. Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las democracias más estables de América Latina, entró en una dictadura militar que se extendió hasta 1990. Durante este periodo se cometieron sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y se disolvió el Congreso de la Nación. Salvador Allende asumió en 1970 la presidencia de Chile, siendo el primer político de orientación marxista en el mundo que accedió al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. Su gobierno, de marcado carácter reformista, produjo una polarización política en la sociedad y una dura crisis económica que desembocó en una fuerte convulsión social. Esto llevó a una acusación constitucional por parte del Congreso poco antes del golpe. Sin embargo, la posibilidad de ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno de Allende existió incluso antes de su elección. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. Aquí nuestros oyentes pueden ver con toda claridad, ahora que han pasado tantos años, ¿no? Cómo ha actuado siempre el poder hegemónico, el poder del imperialismo, el poder norteamericano en América Latina particularmente, que ellos consideran su patio trasero, ¿no? Nos consideran como parte de su propiedad. Y cómo han actuado siempre contra los gobiernos democráticos que han tratado de ser un poco más justos con la población. Más allá de que Allende haya sido un socialista de origen marxista, más allá de eso, todos los gobiernos que han intentado hacer algo que no les gusta, han promovido siempre a la oposición con dinero, financiándolo, con ayuda económica, con ayudas políticas y con el lockout de empresarios, con una cantidad de cosas para tratar de ponerlo siempre en jaque.
Esto es para que nadie se distraiga, ¿no? Porque estamos en un momento de la historia donde parece que la historia anterior no existió, sobre todo porque estamos con una cantidad de jóvenes que ahora son la nueva generación que está votando, que está eligiendo, y parece que no tienen ningún registro de lo que fue la historia. Y mirar para atrás nos ayuda a tratar de no cometer los mismos errores. Bueno, en el contexto de esta conmemoración del golpe de Estado en Chile, en la República de Chile, que fue tan sangriento y tan terrible, ¿no? Esta misma semana, el sábado pasado, el 9, el Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata realizó un pequeño acto de homenaje y de recordación de este momento, porque justamente creo que es correcto tratar de mantener fresca la memoria, no para vivir en el pasado, no para vivir colgados del pasado, pero sí para tratar, como dije, de no cometer los mismos errores. Bueno, y habiendo recordado al querido Salvador Allende, que dio la vida por la causa y por su gobierno, vamos a volver a la actualidad y para ello nos vamos a dirigir bastante lejos de acá, ¿no? Donde produjo una importante reunión internacional entre Kim y Putin, ¿sí? Estos se reunieron en Rusia, precisamente, en el cosmódromo de Vostokny, en la región lejana oriental de Rusia. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encontraron en ese lugar. Ambos líderes llegaron al puerto espacial temprano el miércoles, después de lo cual Putin le dio una gira a Kim de las instalaciones. Analistas occidentales especulan que los líderes estarían negociando un intercambio de armas norcoreanas necesarias para la continuación de la guerra en Ucrania a cambio de tecnología rusa para misiles nucleares. En la reunión, Kim Jong-un dijo: siempre apoyamos las decisiones del presidente Putin y juntos lucharemos contra el imperialismo. Según parece, Corea del Norte estaría buscando también asistencia técnica para su propio programa espacial, particularmente después de los últimos intentos fallidos de colocar un satélite espía en órbita. Cuando se le preguntó al presidente ruso si estaría ayudando a Corea del Norte a construir satélites, Putin declaró: para eso es lo que hemos venido al cosmódromo Vostokny. Antes de la reunión, Corea del Norte lanzó 2 misiles que se cree que son los primeros que se lanzan sin la presencia del presidente Kim. Digamos, los muchachos tiraron a fuego artificiales así en modelo misil intercontinental. Durante el transcurso de un almuerzo oficial en el encuentro de los mandatarios, Vladimir Putin brindó por Kim Jong-un y, digamos, ambos intercambiaron ahí unos halagos y unos saludos y unos brindis, ya que se tomaron unos tragos. Bueno, y según parece, después del almuerzo, la agencia de noticias estatal rusa, RIA Novosti, informó que las conversaciones entre Kim Jong-un y Putin habían terminado. Se dijo también que el líder norcoreano subió a su tren privado fuertemente blindado para iniciar el largo viaje de regreso a Pyongyang. Según agencias de noticias rusas, el líder norcoreano aseguró al presidente Putin que las fuerzas de Moscú obtendrán una gran victoria sobre sus enemigos. Confiamos en que el ejército y el pueblo ruso ciertamente obtendrán una gran victoria en la lucha santa para castigar la acumulación del mal, dijo Kim. La pucha, tremenda declaración, la acumulación del mal. Me recuerda a algunas otras personas este señor. Bien, no está claro de inmediato si Kim se refería específicamente a la continuación de la guerra de Rusia con Ucrania o si hablaba de manera más general, digamos, como la lucha contra el mal de algunos que... ¿Se acuerdan cuando los norteamericanos también levantaban, ¿no?, esta lucha contra el mal, ¿no?, y que era Saddam Hussein representaba al mal, que había sido su socio antes, como siempre, había sido su socio, ellos lo habían armado para hacerle la bronca a Irán, cuando gana la Ayatollah Khomeini, ¿no?, y Estados Unidos favorece la guerra entre Irak e Irán, 2 guerras entre Irak e Irán, pero después, claro, se convierte en el eje del mal, ¿no?, y se convierte en el demonio que hay que masacrar para defender la libertad y las buenas costumbres. Bueno, ese es Estados Unidos, ese es Norteamérica, esa es su política exterior. Entonces, lo reitero, como dije hace un rato, con respecto al momento de Pinochet contra Salvador Allende. Estamos hablando del 73. Miren que estamos en el 2023, ¿sí? Y sin embargo,
los tipos siguen con la misma lógica, ¿no? La misma lógica que le aplicaron a otros muchísimos antes. Bueno, como siempre se nos está agotando el tiempo, así que vamos a ir dejando el programa de hoy, no sin antes desearles a todos un excelente fin de semana, que lo pasen muy bien disfrutando de nuestra ciudad y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Bueno, vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. El mejor lugar para la plata es en el bolsillo de los trabajadores, manifestó Pablo Aceto en diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Batán, sostuvo que más allá de no simpatizar con este gobierno, ni con el anterior, de quienes hoy aparecen como principales opositores, hay que reconocer que en el momento que se plantea un beneficio para los trabajadores y los sectores de bajos recursos, bajo ningún punto de vista eso puede ser obstruido por quienes, por lo menos, se plantean la defensa de los derechos del trabajador y de los excluidos. Aceto cuestionó a Juntos por el Cambio por su postura contraria a la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Los salarios de los trabajadores, bajo ningún punto de vista, son ganancia. Se trata de la misma fuerza política que durante la campaña electoral que llevó a Macri a la presidencia, prometió eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios y no solamente no cumplió, sino que aumentó la masa de aportantes. Y hoy se oponen a un beneficio para los trabajadores, pero no se opusieron a los subsidios para las compañías petroleras extranjeras ni al no cobro de retenciones a las mineras. Se oponen a un beneficio para los trabajadores, pero nunca dijeron nada cuando este gobierno benefició a empresas extranjeras petroleras y mineras que explotan nuestros recursos naturales. No interesa si es una especulación electoral del gobierno. El tema es que la plata quede en el bolsillo de los trabajadores, que es el mejor lugar donde puede estar. Pasamos a otro tema. Juntos por el Cambio no votará el proyecto de ley para reformar el impuesto a las ganancias. Los presidentes de los bloques que integran Juntos por el Cambio mantuvieron una reunión por el proyecto del gobierno que busca eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Resolvieron no dar quórum si el oficialismo intenta llevarlo al recinto el próximo martes y votar en contra en caso de que alcance el mínimo para iniciar la sesión. Vamos a otra noticia. Fuerte respaldo de personalidades latinoamericanas a la fórmula Massa-Rossi. Evo Morales, Fernando Lugo, Rafael Correa, entre otros, coincidieron en la necesidad de imponer una agenda alternativa a la ultraderecha que amenaza a la región y al mundo. Evo Morales consideró que un posible ascenso al poder en Argentina de la extrema derecha es muy grave para trabajadores y pueblos indígenas. La inflación de agosto se disparó 12,4%. Los alimentos aumentaron 15,6% en el mes por efecto de la devaluación. La inflación acumula
80,2% en el año y 124,4% interanual, es decir, agosto 2022 a agosto 2023. La devaluación posterior a las PASO se sintió fuerte en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas con el 15,6% de aumento. Le siguió salud con el 15,3%. También hubo subas en equipamiento y mantenimiento del hogar con el 14,1%. Bueno, dejamos acá estos temas y vamos a pasar, Pablo, vamos a escuchar ahora la columna de Carlos Matos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gloria, ¿qué tal Carlos? Bueno, nuevamente casi sábado se encuentra en la sede de STAR y estamos en otra entrega más de las Discacharlas. Estamos en este momento con la doctora Natalia Álvarez, que va a hablar de varios temas, entre ellos, bueno, el tema de la accesibilidad en el voto. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola a todos por ahí, ¿cómo están? Bien, antes contanos un poco de vos. Bueno, nosotros ya conocemos tu trayectoria, pero contanos cómo llegaste a la temática de la discapacidad, de qué organismos o de qué organizaciones formás parte y cómo fue que te volcaste a la cuestión de la accesibilidad en el voto. Bueno, la verdad es que un poco en la búsqueda, siendo estudiante de qué es lo que quería hacer, además de la profesión que uno elige, participé de distintos proyectos de extensión que estaban relacionados con la discapacidad. Así pude participar de un proyecto que en su momento estaba en la unidad académica de trabajo social, que hacían talleres de radio en la radio Jaque Mate. Y después en mi facultad participé de la clínica jurídica como estudiante, hoy soy coordinadora de ese espacio. Pero bueno, más allá Sí, de hecho estuvimos con la gente del Foro de Transporte, ¿te acordás? En la clínica jurídica estuvimos explicando por qué para nosotros es importante el cambio del modelo de administración. Eso habrá sido 2 años antes de la pandemia, aproximadamente. Aproximadamente. Sí. Bueno, la clínica trabajó distintas temáticas, el derecho al transporte, también lo que es educación inclusiva, el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Y bueno, como estudiante, con una compañera en su momento, trajimos un poco esta inquietud de qué pasaba con aquellas personas que estaban con el deseo de ir a votar, pero no podían hacerlo, ¿no? En ese momento nos centramos en el estudio, digamos, del artículo 3 del Código Electoral, pero a raíz de toda esta investigación pudimos hacer después talleres en distintas organizaciones y demás. Bueno, vos te aproximaste a uno de los temas claves en el sector, y más ahora estamos en un año electoral, ya se cumplieron las PASO, vamos a hacer las elecciones generales. ¿Y qué fue lo que notaste en cuanto a la vulneración de los derechos políticos de las personas con discapacidad cuando empezaste a estudiar la temática? Bueno, un poco la subsistencia de este artículo del Código Electoral que excluye a todos aquellos que hayan pasado por lo que en su momento se llamaba un proceso de insanía, que si bien, digamos, eso después de la reforma del Código... Sí, nos estamos corriendo porque están trabajando acá. Después de la reforma del Código cambió y ahora hablamos de un proceso de determinación de la capacidad jurídica. Es algo que subsiste, digamos, ese artículo todavía existe y siempre que existen esas cuestiones legales ahí, siempre dan lugar a, ¿no? Y también en la fundamentación de por qué muchas veces se excluye a las personas con discapacidad del derecho al voto. Pero tenemos que restringir un poco la definición, porque personas con discapacidad en sentido amplio no, sino a determinadas discapacidades. Exacto. Sí, eso me parece importante que lo precises. Claro, en realidad el fundamento que se utilizó siempre fue el mismo fundamento que se utilizó también para restringir el voto en su momento de las mujeres. Sí, el voto cualificado, en definitiva. Un paralelismo claro, se puede hacer, sí. Porque en realidad es esto de no entender o creer que una persona con discapacidad, por ejemplo, en la utilización de los apoyos, puede ser manipulada en su decisión. Y esto no es real. Siempre que exista la información
y que la información sea accesible, entendible y esté al alcance de todos, no va a pasar esto, ¿no? En líneas generales, antes estamos a pocos minutos de la charla, ¿cuál es la situación de las personas con discapacidad hoy? Volviendo a aclarar que como colectivo no es un colectivo homogéneo, sino que hay particularidades dentro del mismo colectivo. Bueno, un poco es esa la problemática, ¿no? Creer que la discapacidad pasa o por la discapacidad física o por la discapacidad psicosocial solamente y no se tiene en consideración la diversidad que hay dentro de la discapacidad y que tiene que haber o se tienen que implementar distintos mecanismos para generar esta conciencia ciudadana, por decirlo así, y para que las personas con discapacidad vayan a votar. La verdad es que ha habido ciertos avances legislativos, pero la situación es la misma que cuando yo la estudié en su momento, con algunas variables, pero sigue siendo la misma. Sí, la misma de hace muchísimos años más, sí, de los que vos tenés, Natalia, sí, seguramente, para decirlo. Bueno, te agradecemos estos minutos, estamos con la doctora Natalia Álvarez, la verdad que una amiga nuestra, una gran activista también dentro de los derechos de las personas con discapacidad, sin tener ella una discapacidad. Esto lo quiero remarcar porque es muy importante que el colectivo se nutra y que incorpore también a personas que no necesariamente tengan una discapacidad, pero que sí puedan interpretar cuáles son nuestras luchas reales. Así que bueno, Nati, te agradecemos por ahora y te comprometemos para otros programas. Bueno, muchas gracias y cuando quieran a disposición. Muchas gracias, Carlos Matos, y por supuesto a la invitada también. Pablo, la nueva derrota judicial nos cuesta 16.000 millones de dólares. Sí, se trata del juicio que el grupo Gulford, lo conocido como Fondo Buitre, que la otra vez también habían protagonizado una situación donde, por ejemplo, se había retenido la fragata Libertad. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando en ese momento actuaba como juez el juez Griesa. Ahora, bueno, Griesa, como saben, murió hace algún tiempo. Sí. Fue reemplazada por Loreta Presca, exactamente en la misma función, y ha caído en este tribunal que nos tiene de hijos, donde el grupo Gulford hace una demanda al Estado argentino, mejor dicho, a YPF, donde Loreta Presca dice que como fue una acción del Estado y no de la empresa en sí, corresponde al Estado argentino pagar esos 16.000 millones de dólares. Así como escuchan, 16.000 millones de dólares. Seguramente lo que se estarán preguntando es cómo llegamos a esto, cómo llegamos con Loreta Presca y el grupo Gulford, con nuestra YPF. Seguramente todos los que nos escuchan, al igual que todos los argentinos, no estamos pasando por un buen momento. Los números de la inflación, la crisis, esto de salir a la calle y ver todo en franco deterioro por falta de inversión, por falta de mantenimiento. Si tuviéramos que buscar, hay muchas razones, pero si tuviéramos que decir sobre esta pobreza creciente del país, esta degradación del país, si la tuviéramos que definir en dos columnas, ¿cuáles son las columnas que sostienen nuestra crisis? Una sin duda es la deuda externa, claro, y otra es las privatizaciones que terminaran en cosas como esta. Ojalá
que se iniciaron en la época de Menem, ¿no es cierto? Y podríamos hablar también de las concesiones petroleras de Frondizi. Digamos, tiene su tiempo, pero sí se agudiza con la época de Menem. Todo lo que nos está pasando nace acá. YPF, la YPF estatal, tanto que se critica a las empresas del Estado, que fue creada por Hipólito Yrigoyen, tuvo una brillante época durante el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, que pone al frente a Mosconi. Se multiplica por 4 el capital de YPF y llega a su punto máximo cuando del departamento de gas de YPF en el año 46, Perón crea Gas del Estado. Se construye el gasoducto más largo del mundo. Durante décadas fue el gasoducto más importante, más largo del mundo. Y siguió la historia de YPF hasta los años 90. YPF, bueno, que por supuesto no tenía todo el control por las famosas concesiones petroleras de Frondizi, pero así era un capital inmenso. Edificio y puerto en Nueva York. No alquilaba, era dueña. Edificios y puerto en Europa, en Brasil, en México. Todo eso se mal vendió. Me acuerdo, eso fue durante los años 90-91, el miembro informante de la Cámara de Diputados fue Oscar Parrilli, el mismo que hoy defiende la patria, defiende el interés nacional, fue el miembro informante de esa escandalosa venta donde ni siquiera se pagó con plata YPF, se la vendieron con títulos de deuda argentino devaluados que se pagaron a precio nominal. Y lo compra Repsol y se forma ahí la compañía YPF Repsol. Repsol es española, ¿no es cierto? Repsol es española. A partir de ahí, durante un tiempo, mientras teníamos el 1 a 1, es decir, un peso valía $1, era convertible un peso por $1. Vos ibas con un peso, te traías $1. Los dólares salieron de el remate de todas las empresas públicas. YPF, Gas del Estado, ferrocarriles, obras sanitarias de la Nación, las distribuidoras eléctricas, bueno, las concesiones mineras, las concesiones petroleras, todo eso generó una masa de dinero que fue lo que sostuvo el plan de convertibilidad. Y el plan de convertibilidad anduvo bárbaro hasta que el dinero ese se gastó. Así de sencillo. ¿Por qué razón anduvo tan bien el plan de convertibilidad 3, 4 años? ¿Por qué? Porque tenía una masa de dinero. Digamos, la convertibilidad sería lo que sería una dolarización. Porque para hacer un plan de convertibilidad necesitas el elemento convertible. En ese caso era el dólar. Y había dólares
producto de todas las ventas fraudulentas, pero enormes, que generaron los dólares que durante 3, 4 años sostuvo la convertibilidad. Después empezó a venir el déficit fiscal y todo eso porque se acabaron los dólares. Ya no había más para vender, como ahora, cuando dicen de dolarización. Bueno, miren, no hay nada más para vender, ya Menem vendió todo, así que no sé de dónde quieren sacar los dólares. Digo, ese es el secreto del éxito de el plan de convertibilidad que tantos añoran algunos. En ese pasaje privatizador, donde participaron, por ejemplo, como presidente de la Asociación de Provincias Petroleras, Néstor Kirchner, donde la provincia que él conducía cobró los famosos 55 millones de dólares que llevó al Credit Suisse y nunca más se supo de eso. Entra en una etapa, digo, todo esto le estoy contando cómo llegamos acá con Presca y el grupo Woolford, Toda esta guita estamos perdiendo. Hasta ahora perdimos mucho más, 16.000 millones, la verdad, con lo que le vengo contando hasta ahora es una miseria, ¿no? Sí. Porque perdimos puertos en Nueva York, edificios en Nueva York, puertos en Europa, puertos en Brasil, puertos en el Pacífico, todo eso perdimos. Más las ganancias extraordinarias que esas empresas no daban, que el Estado al perderlo, ¿qué es lo que hace? Sale a cobrar impuestos, porque con aquellas empresas con que se financiaba el Estado, las malvendió. Entonces, ¿de dónde va a sacar la plata? No cobra, por ejemplo, impuestos a las ganancias. Por ahí voy con algunos detalles, porque uno asume, claro, uno la vivió esa época, pero hay mucha gente que no la vivió, entonces hay que caer en algún detalle. Lo planteo en forma genérica para que después lo busquen por internet, porque está todo por internet, son todas causas judiciales. Porque tampoco uno puede profundizar mucho en el tiempo de radio, pero búsquenlo por internet, le estoy dando unas líneas para que lo busquen. La Argentina, en el periodo Néstor y digamos hasta la mitad del primer gobierno de Cristina, era un gobierno que venía bastante parejo. ¿Qué es lo que tenía a su favor? La balanza comercial. La Argentina vendía más de lo que compraba. Cualquiera, por lo menos hasta el 2008, si quieren hasta el 2010, la Argentina andaba medio pareja. Los niveles de pobreza eran lo mismo, la falta de desarrollo era lo mismo, se daban créditos para comprar productos extranjeros, por lo que tampoco se beneficiaba la industria nacional, que eran las cosas que por ahí uno cuestionaba en ese momento. Pero empiezan a aparecer nuevos negocios. Y en ese nuevo negocio se aparece un jugador, una empresa, Petersen. Estamos hablando año 2008. Petersen, que depende de la familia Eunskian, compra en el 2008, perdón, Eunskian no, me equivoqué, voy a corregir, la familia Eskenazi. Petersen de la familia Eskenazi, que en el 2008 compra el 15% de las acciones clase A, que son las que, en definitiva, la que dirigen la empresa, compra el 15% de las acciones de YPF Repsol, y lo que llama la atención, lo que llamó mucho la atención, que la plata se la prestó Repsol. Estamos diciendo de que, por ejemplo, una empresa
que tiene su origen en Europa, en Australia. De golpe en el 2008 se constituyó y sin tener oficina, sin tener una actividad que lo justifique, recibe 2.235 millones de dólares. Es decir, no tenían oficina, pero ya tenían 2.235 millones de dólares, que según acusa la gente de Repsol, eso lo habría obligado Néstor Kirchner a prestárselo a los Eskenazi para que los Eskenazi le compren a Repsol el 15%. Esto es como si alguien le viene a comprar la casa y el comprador le dice, ¿me presta la plata si le pago la casa? Y vos se la presta. Una cosa sumamente extraña. El crack llega porque incluso en el avance de Petersen, de la familia Eskenazi, sigue comprando acciones de YPF. ¿Y cómo la paga? Con garantías y papeles sobre futuros regalías. Es decir, no me pagues regalías, con eso cobrate lo que te debo. Así compró Petersen un 20% del capital de YPF, sin plata. Una parte se la prestó Repsol, otra parte se la prestó... La otra parte se la prestamos entre nosotros porque, en definitiva, compraron sin plata. Es como que yo voy y compro... Mire, quiero ser su socio. Muy bien, me va a decir, ¿cuánta plata quiere poner? No, haga una cosa, yo soy su socio, pero cóbrese de las ganancias que me tocarían a mí. ¿Viste? Entonces, eso no es sociedad, eso no es aporte de capital. No. Eso, digamos, es una cosa sumamente extraña. Esto, digamos, hay que entender por qué la Argentina está pobre. Está pobre por estas cosas, no por el 0,2% de los planes sociales. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Ahora, ¿qué hizo este grupo Petersen? Que compró YPF sin plata a cuenta de futuras regalías o con préstamo que le dio el mismo dueño. Después del 2012, porque acá está la otra parte, Repsol había comprado y remataron todo, el puerto de Nueva York, el edificio de Nueva York, el puerto, el edificio en Brasil, en el Pacífico, en Europa, vendieron todo, pero no solamente vendieron eso, sino también vendieron las reservas. YPF es vendida con 30 años de reserva de hidrocarburos y 30 años de reserva de gas, lo que fue conocido el viejo yacimiento de Loma de la Lata. ¿Qué es lo que hizo Repsol con ese patrimonio de YPF? Lo vende para financiar sus exploraciones en África del Norte. Entonces, entre los Eskenazi, Petersen, y la venta de las reservas argentinas de crudo y gas, la Argentina se ve obligada a comprar energía. Por eso todos van a sentir, por lo menos los que tienen alguna edad, que desde el 2010 en adelante el país empieza a caer. Empieza a caer. ¿Por qué? ¿Desde qué año dijiste? Desde el 2010. Un poquito antes también, ¿no? Se habla del 2009, pero los efectos se empiezan a ver en el 2010. ¿Por qué se empieza a ver en el 2010? ¿Qué es lo que habíamos dicho
del gobierno de Cristina y Néstor, que andaba bien porque tenía superávit comercial, vendía más lo que compraba. Ahora tenía que comprar combustible. ¿Por qué? Porque las reservas se las birlaron y con las transferencias de acciones al grupo Petersen también había hecho quebrar la empresa desde el punto de vista financiero. A esto, ¿qué es lo que hace el grupo Petersen? Ante la nacionalización parcial en el 2012, ya cuando la cosa no daba para más, que eso era durante el gobierno de Cristina Kirchner, ojo, todas estas cosas estaban en conocimiento del gobierno nacional, pero bueno, en algún momento tenía que explotar. Hace la expropiación y de acuerdo al reglamento interno de YPF Repsol, hasta ese momento era así, cuando el Estado compra el 51% de las acciones, quedándose al frente de la empresa, le tiene que hacer una oferta al resto del 49% de los accionistas privados que todavía siguen estando. Eso no se hizo. En ese momento estaba de ministro de Economía Axel Kicillof. ¿Fue un error? Yo, francamente, desde que compran YPF sin plata, que te venden las reservas para financiar proyectos de otra empresa, digamos, ya hay demasiados errores. A mí ya me cuesta creer en errores. El tema es que no se hizo esa oferta y eso generó la posibilidad de un juicio que empieza el grupo Petersen, que había comprado YPF sin plata. ¿Qué es lo que hizo el grupo Petersen? Para hacerse de efectivo, y ahí llegamos a Presca, le vende los derechos del juicio al grupo Woolford. Entonces el grupo Woolford, que nada tiene que ver con el petróleo, compró eso, nos hizo juicio como principales perjudicados, porque ellos habían comprado el derecho al grupo Petersen, los derechos por los daños de haber comprado una petrolera sin plata. Digo, estos números, que lógicamente los 16.000 millones, que parece mucho, y es mucho, la verdad empalidece ante lo que es toda la maniobra de estafa, donde, por ejemplo, se vuelca la balanza comercial, donde la Argentina, en vez de vender más que lo que compra, termina comprando más de lo que vende, y es la situación de quiebra que tenemos. Por eso ahora no tenemos dólares. Por eso ahora no tenemos dólares. No tenemos dólares, no podemos importar. No podemos importar nada. ¿Por qué? Porque la destrucción empezando por la privatización y siguiendo con todas estas maniobras, llegó al punto en que primero perdimos un capital enorme, perdimos las reservas y tuvimos que salir a comprar combustible nosotros teniendo. Entonces, desde el 2010, en realidad desde el 2009, pero se empieza a sentir en el 2010, desde el 2009, 2010 hasta ahora, la Argentina ha sido una sangría de divisas. Es por eso que hoy no tenemos dólares. Aparte, como ya decimos, la otra columna es la deuda externa. Entonces, Loretta Prisca toma el juicio del grupo Woolford, que se lo compra a Petersen, a los Eskenazi, por haber comprado sin plata YPF.
en un juicio que va para largo, porque hay hay otros juicios comenzados, donde, por ejemplo, acá estamos hablando de un claro hecho de corrupción que involucra a toda la plana mayor del kirchnerismo. ¿Estamos claros? Sí. Estamos claros. Ahora, también quedan involucrados la plana mayor del gobierno de Macri, el cual está siendo acusado, porque durante gran parte del juicio fue durante el gobierno de Macri, que los abogados que presentó el gobierno nacional del gobierno de Macri habían hecho un pacto para no defender los intereses argentinos, es decir, hacer una presentación, en vez de hacer la que corresponde, hacer una que se pierda. Fíjese lo que estamos hablando. Este es el panorama que nos deja acá con Loretta Presca, que va para largo. El gobierno nacional se ha rehusado al pago, va a hacer una nueva presentación judicial, sumando todas estas cuestiones, va para largo, pero digamos, a ver, a mí no me interesa hablar ni bien ni mal de ni uno ni el otro. Acá lo interesante es que nos empecemos a decir la verdad de las cosas. Intuitivamente la gente ve que tanto el macrismo como el kirchnerismo son los que nos han llevado acá, y también se ven los resultados de eso en las elecciones. Lo sabe intuitivamente, pero saber concretamente qué es lo que pasó también te pone en alerta ante las alternativas a estos dos, que tal parece son el ancla de cemento, el salvavidas de cemento en una crisis muy cerca de la terminal. Pero lo importante de esto es comprender por qué un país tan rico y con tan pocos habitantes vive esta pobreza. 16.000 millones, la verdad, ojalá todo el problema hubiera sido eso. Pero todas estas negociaciones hizo desde el 2010 hasta ahora que la Argentina perdiera las divisas que hoy no tenemos, a pesar de que alguno que sabe que no tenemos dólares pretende dolarizarnos. Muy bien, Pablo. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y el tema musical vamos a escuchar hoy a Andrés Calamaro en Crímenes Perfectos. Saludos para todos.